¿Cómo están? Bien. Bueno, los niños vayan pasando ordenadamente a su salón y los demás vamos buscando Mateo 5 del 21 al 26. ¿Listos? Bueno, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar a tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tú la ofrenda ahí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Vamos a orar, ¿no? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra, Señor, y en este tiempo venimos a escucharla no para acumular conocimiento, Señor, sino para conocerte más, Señor, para escuchar lo que tú nos quieras decir. Y queremos atesorarlo en nuestro corazón, Señor, para obedecerlo fielmente, Señor. Gracias por este tiempo. Disponemos nuestro corazón a lo que hoy nos quieras hablar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando con nuestro hermano Pedro acerca de... ¿Se acuerda cómo se llamó el tema? Jesús y la ley. Bueno, vimos el propósito de la ley y cómo aún los maestros de la ley pues no obedecían mandamientos, mas no entendían lo que es el propósito de la ley. Y Jesús vino a destapar todo ese error en la aplicación de la ley por parte de los hombres. Y en estos versículos vamos a continuar con la misma tónica. Vamos al Mateo 5:21, dice así: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Los hombres eran conocedores de la ley, sin embargo, ignoraban muchas cosas respecto a los mandamientos. Lo conocían, lo ponían en práctica, sin embargo, Jesús manifiesta aquí que realmente desconocían de lo que están hablando, incluso en mandamientos tan cortitos como este, pero que tienen una gran profundidad, más allá de lo que ellos habían interpretado hasta ese momento. El mandamiento que les está hablando está en Éxodo 20:13. Seguramente ya se lo sabe y está bien cortito. Dice: no matarás. Y en Deuteronomio 5:17 también lo reafirma, dice: no matarás. Bueno, ya se sabe 2 versículos, tan cortitos. Sin embargo, tiene unas fuertes implicaciones. Más allá de matar de forma física, vamos a ver qué es lo que explica Jesús con ello. Ahora bien, en estos tiempos, cuando se enunciaron estos mandamientos, fue en tiempo de Moisés y Josué. Estaban en un tiempo de conquistas, de guerras. Los pueblos de los alrededores eran gente sumamente violenta. O sea, estaban en un contexto histórico bastante peculiar. La gente era muy hostil en ese entonces, hoy también, pero era un contexto diferente. Y en el tiempo de Jesús, donde reafirma este mandamiento, estaban también bajo el dominio de Roma. O sea, no estaban en un tiempo tan tranquilo como parece. Sin embargo, aunque dice no matarás, no habla directamente o totalmente de cualquier acto de quitar la vida,
De hecho, como estaban en tiempos de guerra, en el tiempo de Moisés, no habla de matar en la guerra. Sin embargo, se refiere más a un homicidio o un asesinato. En el comentario bíblico de Mundo Hispano dice que este mandamiento tiene como propósito asegurar el respeto por lo sagrado de la vida. Y hay ahí algo bien importante, porque la vida es sagrada, pues la da Dios. El aliento de vida nos lo dio Dios, no lo dio ninguna otra persona ni nadie más, nos lo dio al Señor. Por lo tanto, es algo importante y este mandamiento lo afirma. Vamos a Deuteronomio 18, 9 y 10. Mientras lo está buscando, recordemos que la gente de los alrededores eran gente violenta, gente que tenía costumbres, tradiciones que eran totalmente ajenas a Dios. Y una de estas costumbres era matar a sus hijos, ponerlos o pasarlos por fuego, y era un sacrificio humano. Y era algo total y completamente detestable delante de Dios. Dice así Deuteronomio 18, 9 y 10. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Podemos ver que las costumbres de estas tierras son detestables delante de Dios. Y esto también nos da una aplicación a nosotros, porque las costumbres del mundo son detestables delante de Dios. Vemos tantas cosas que se mueven, y no hablo solamente del crimen, sino de las costumbres de las personas, dijeron por ahí, de a pie, ¿no? Hay muchas cosas que son detestables delante de Dios, y Dios nos da la misma indicación a nosotros. No aprendas a hacer eso y no lo hagas. Levítico 20, 23 dice así: no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Para Dios la forma de vivir del mundo, y en este caso de estas naciones, era algo que para Dios era algo importante. O sea, porque podemos muchas veces ver a nuestro alrededor y decir, bueno, el mundo es mundo, ¿no? Y sí es cierto, el mundo es mundo. Sin embargo, Dios aborrece todo eso. Y vimos que hace algunas semanas que Dios es paciente. Sin embargo, llega al punto donde hasta aquí se acabó mi paciencia. Dios aborrecía cómo vivían estos pueblos. Sin embargo, el mandato de no matarás tenía esas excepciones. Cuando iban en tiempos de guerra, iban conquistando en medio de estas naciones, y hubo veces donde pues era una guerra, habían muertos. En este caso no aplicaba este mandamiento. Ahora bien, ahora en nuestros tiempos tenemos países donde, bueno, hay países como Estados Unidos o algún otro, que tienen leyes, la pena de muerte, ¿no? La pena capital para delitos graves, ciertos delitos que están tipificados como con esta condena. Cuando algún reo se ejecuta de esta manera, ¿qué se dice? No se dice se asesinó o fue un homicidio, simplemente cumplió su condena. No es tipificado de la misma manera. Aquí es igual, no es juzgado de la misma manera. Cuando Dios ordenaba matar a una nación por estas causas, sin embargo, cuando no habían estas causas o el causal judicial, ya entraba lo de no matarás. Ahora bien, vamos al 22, Mateo 5, 22, dice así. Aquí está. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. En otras versiones, o como la Nueva Biblia de las Américas, lo deja más claro. Dice así: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del fuego del infierno.
Aquí vemos que Jesús lo lleva a un nivel en donde ellos estaban solamente en la superficie. Ellos lo interpretaban no matar. Bueno, yo no mato a nadie. Y nosotros podemos decir lo mismo. O sea, yo no mato a nadie, yo ni siquiera me peleo con la gente a golpes, quizá. Y está bien. Sin embargo, Jesús lo lleva a la raíz, o los lleva a la raíz del origen, aquí, el corazón. Quizá ellos no habían matado a nadie, pero ¿cómo estaba su corazón delante de Dios? El enojo, este enojo del que habla Jesús, va más allá de una molestia por alguna transgresión. ¿Quién aquí nunca se ha enojado? Todos nos hemos enojado, ¿no? Y hay veces que tenemos buenos motivos para enojarnos, que puede ser alguna justificación de que, pues sí, o sea, alguien me hizo algún daño y pues me molesté. Sin embargo, este enojo va más allá de una molestia de este tipo. Ahora bien, con respecto al enojo, la Biblia nos advierte en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Qué nos dice al principio? Airaos. O sea, si hay una cabida o hay un margen para podernos enojar, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque es muy fácil en nuestro enojo pecar. Es muy fácil en nuestro enojo hablar algo de lo que decimos después. Y no debía haber dicho esto. Y ya no hay vuelta atrás, ya lo dijiste. O sea, y podemos lastimar, herir a la gente y ya, aunque, bueno, le pides perdón o algo, te perdonan, sin embargo el daño está hecho. No deis oportunidad al diablo. ¿Por qué? Porque la carne y el diablo y el mundo se aprovechan de ese momento de enojo para que pequemos, y es muy fácil que podamos pecar. Ahora bien, aquí habla de la ira. La ira nos lleva fácilmente a pecar. La ira es una emoción que, si no es llevada al Señor, puede dar esa oportunidad al diablo y terminaremos pecando. Ahora bien, el pecado no es nada más bueno, en mi enojo fui y me desquité con alguien. No, desde que se engendra en el corazón y pasa de ese punto de, bueno, me enojé, pero calma, o sea, lo llevo al Señor. Si pasa de ahí, ya lleva pecado en el corazón. Vamos a Hebreos 12, 14 y 15. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí hay un punto importante en este versículo, y es que nos va a llevar a una parte de la ira que es muy importante de analizar. Dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La ira, ¿a dónde nos puede conducir? A la amargura. Y es algo que vemos, quizá la mayoría hemos pasado en algún momento donde identificamos, me estoy amargando con esto. O sea, ya lo he masticado tanto este enojo que ya no es un simple enojo, es amargura. Ahora bien, la amargura contamina primeramente a la persona, al amargado, a la persona que está con ese enojo. Es el primero que se contamina, pero la amargura contamina fácilmente a los que están alrededor. Tiene un potencial muy fuerte de contaminar. La persona con amargura no suele quedarse para sí mismo con la amargura, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando uno se enoja con X injusticia incluso? O sea, puede ser algo justificado en apariencia. Pero ¿qué pasa? Uno lo está masticando y masticando y rumiando y es que me pasó esto. ¿Y qué hace uno? Va con alguien, ¿no? O sea, no se lo queda uno para sí mismo o para el Señor. Señor, me hicieron esto. O sea, no. Muchas veces vamos con la persona que tenemos ahí cerquita y muchos de esos casos puede ser el que esté a nuestro lado. Vamos y, no, es que esto, y otra vez,
Y después de estarlo rumiando muchas veces, eso ya se convierte en amargura. Y si se enojaron con alguien, con una persona en particular, ya después lo ve pasar así uno y así como que le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque ya pasó de un enojo justificado aparentemente. La amargura es profundamente peligrosa y dañina, nunca olvidemos eso. Es divisiva, genera conflictos, murmuraciones, detracciones. Todos los pecados de la lengua que vienen en la Biblia surgen de la amargura o pueden venir de la amargura. Vamos a ver un ejemplo de la peligrosidad y el fuerte alcance de una raíz de amargura. Acompáñenme a Números 16, del 1 al 35. Es una historia que quizá ya conocen, no es de las más leídas, pero está muy interesante. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿no? Números 16, 1 al 35. Dice así: Coré era un levita de la familia de Keat y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a nosotros nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó eso, se tiró cara al suelo y le dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá al que Él quiera que les sirva en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame, tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora también quieren ser sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país de donde siempre había abundancia de alimentos, como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me he aprovechado de ellos? Luego Moisés les recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y le dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Iban con él los ancianos que eran jefes del pueblo, y Moisés le dijo a todo el pueblo:
aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera toquen todo lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré y estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo, gritando: vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Igual, si lo sigue leyendo, se pone bueno. Vemos como un solo hombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Coré. Este hombre, si vemos todo el desarrollo de la historia, vemos cómo en su corazón seguramente había una fuerte raíz de amargura contra Moisés. Era algo crónico, o sea, nadie sale con esto sin que ya haya estado por ahí. Es que ese Moisés, o sea, lo traía atravesado. Y seguramente lo estuvo ahí masticando hasta que salió de su corazón todo esto. Un día explotó. Podemos ver gente que de repente reacciona bien enojada. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Bueno, es que ya lo traía en el corazón. Ya estaba enojado y le ha seguido dando y dando hasta que explotó. Eso pasa cuando uno no lleva ese enojo al Señor. Ahora bien, vemos que Coré tenía 3 amigos. Dijimos que la amargura era como una hierba, ¿no? O sea, ¿cuántos tienen patio donde crece, con tierra, donde crece hierba? Y de repente yo sí, ¿verdad? y hay una plantita por ahí, una hierba, y la dejamos ahí. ¿Y qué pasa después? Ya ve uno y ya son unas matotas, ¿no? Y esto pasa con la amargura. O sea, la amargura no se queda con una plantita por ahí que crece, pero aislada de todo. No, o sea, la amargura... De repente vemos una plantita así y vemos el campo lleno ya de hierba. Así es la amargura. Y en este caso, Coré, ¿con quién fue? Con sus amigos. O sea, con los más cercanos, fue con ellos. Y qué terrible decisión, ¿no? De sus amigos, el haber puesto atención a lo que Coré estaba diciendo. O sea, porque pues murió mucha gente. Los amigos de Coré no cortaron de tajo con aquella hierba de amargura que los estaba rodeando, sino que prestaron oído y murieron. Y además se nos dice que se unieron 250 jefes israelitas. Estos jefes, ¿qué dice aquí? Eran consejeros de la gente y eran muy respetados por todos. O sea, no fueron a contarle al que nadie pela, al que nadie quiere, no. O sea, fueron con gente de mucha influencia, con los consejeros, con la gente a la que iba al pueblo a pedirles consejo. ¿Por qué? Porque si contaminas al liderazgo, generas más daño. Si esta gente da consejo a la gente, al pueblo, y está ahí contaminado con esta amargura contra Moisés, ¿qué le van a decir al pueblo? Pues que Moisés está re mal, ¿no? Contaminaron al liderazgo también. Y esto a lo largo de la historia ya de la iglesia ha causado muchos problemas. Iglesias completas se han dividido. De verdad, es algo muy dañino. O sea, muchas iglesias, incluso allá en Guadalajara también ha habido este tipo de cosas, donde cuenta el pastor Chuy, donde de repente gente se levantó por un comentario quizá de alguien: no, es que tú deberías de ser esto, el otro, y mueven gente.
Y todo esto no viene del Señor. Pueden haber comentarios disfrazados de espiritualidad, de piedad, pero van llenos de veneno. Cuidémonos de no prestar oído a estas cosas. Y también cuidémonos de no ser quienes reguemos esta mala hierba. El pastor Enrique Bremer mencionaba alguna vez que luego llega gente con él a pedirle consejo. Se acerca a alguien, oiga, pastor, quiero decirle, es que fulanito, y en corto él menciona que en corto le dice a la persona, a ver, espérate, ¿ya le dijiste a fulanito esto que me vas a decir? No, pero es que quiero un consejo. No, a ver, agarra y saca su celular y a ver, le voy a marcar. No, pastor, espérate, ¿qué onda? Pues ¿para qué me vienes a envenenar a mí? No, vamos a platicarlo con la persona para que también me dé su versión. Ay, no vengas conmigo si no lo has platicado primero con esa persona. ¿Por qué? Porque muchas cosas surgen así. De pláticas donde, no, es que para qué ores por mí, y ya contaminas al intercesor. Pero Dios conoce nuestro corazón, o sea, Dios conoce si realmente vamos a pedir ese consejo con un corazón que necesita ayuda o con un corazón que quiere envenenar. Ahora, Dios le dijo a los israelitas, Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés que se alejaran de esta gente. ¿Por qué? Porque si no también el juicio les iba a llegar a ellos, las consecuencias del pecado de estos hombres les iba a llegar a ellos también. Y también nos pasa a nosotros, y si prestamos atención a estas cosas cuando hay murmuración, chisme, división, también nos va a alcanzar, Dios nos va a pedir cuentas de por qué hiciste eso, o sea, por qué estás hablando estas cosas. En 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora bien, sí es importante aclarar que así como la Biblia habla de falsos profetas, falsos hermanos, y también hay hermanos equivocados y predicadores, pastores que pueden estar equivocados, y hay que diferenciar, porque hoy en día muchas veces se apedrea a todos por igual y se les mete en el mismo saco, y no, hay gente que puede estar equivocado y no tener un corazón de querer engañar a la gente. Ahora bien, en este caso, hablando de gente que sí quiere, que mete pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas, dice: apártate de los tales. Ahora bien, tanto con los que estén equivocados y no lo hacen con un dolo, pues también hay que poner un alto y no seguir propagando estas cosas. Coré y sus seguidores fueron consumidos por el juicio de Dios. Dios habló y dio su veredicto en favor de Moisés y de Aarón, y castigó la rebeldía de Coré y sus amigos. Pero todo esto comenzó por un pensamiento. Coré en algún momento debió haber pensado, o le debieron haber dicho, o en algún momento surgió este pensamiento de, pues, ¿por qué está Moisés ahí? O sea, ¿por qué Moisés tiene que hacer esto? O Aarón. ¿Por qué Aarón es el sacerdote? Y ahí estuvo ese pensamiento. Y a lo mejor se juntó con más amigos en aquel momento, y ese pensamiento lo fue masticando mucho hasta que se convirtió en amargura. Y él también terminó contaminando a mucha gente. Bueno, aquí tenía otro punto señalado. Bueno, también dice aquí que
por ejemplo, un punto que señalé en la historia de Coré, es que Dios los había elegido a ellos para que estuvieran cerca de Él. O sea, no eran gente que tenían una fuerte responsabilidad, pero también un fuerte privilegio. O sea, Dios los separó para que ellos estuvieran delante de Él. Y sin embargo se les hizo poco y querían algo que Dios no les había concedido a ellos. Y se quejaron contra Aarón y contra Moisés. Pero ¿qué dice? Dios, no se están quejando contra ustedes, se están quejando o se están rebelando conmigo. Peligroso, ¿no? Otra cosa es que hay un punto ahí importante. Cuando Moisés le dice a Coré, vengan al otro día, vengan mañana, ese mañana, o sea, ¿por qué no fue ese mismo día? Que, a ver, vengan, traigan sus incensarios y vamos delante de Dios y que ahorita los consuma. ¿Por qué? Porque ese espacio también es misericordia de parte de Dios. Tuvieron tiempo, tuvieron toda la noche para arrepentirse y para decir, pues no, o sea, ya me calmé, pero no está bien esto. Y al otro día ir con Moisés y ¿sabes qué? La regamos, no estamos bien, perdón, nos arrepentimos delante de Dios. Tuvieron ese espacio, Dios les dio esa misericordia, sin embargo, persistieron en sus razonamientos. Ahora bien, dice también que Moisés se enojó muchísimo. Moisés también se enojó. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Fue con Dios. Hay una enorme diferencia entre enojarnos por alguna situación e ir con el vecino, a enojarnos por X situación e ir con el Señor. Entreguemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros enojos al Señor. Porque sí, naturalmente van a haber cosas que nos molestan en algún momento. Sin embargo, la diferencia la va a hacer con quién vamos a pedir consejo, con el Señor o con el vecino o con nosotros mismos nos lo vamos a quedar. Si vamos con el Señor nos va a dar palabras de sabiduría y nos va a corregir o nos va a dar consuelo. Vamos a... Bueno, en Mateo 5:22 dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora bien, la palabra necio viene, su palabra original es raka. Es una palabra de desprecio que se dice que viene de la misma raíz que escupir. Necio es un término abusivo que significa tonto, cabeza hueca. Y hay algo interesante porque muchas veces podemos ver estas palabras y decir, bueno, pero no ser una palabra tan fuerte. Sin embargo, eso es porque hoy en nuestros días se usan las palabras con mucha ligereza. O sea, hay muchas palabras que tienen un significado muy fuerte, muy profundo y se dicen con mucha ligereza. Y vemos, incluso con los niños, vemos que el papá o la mamá les hablan con X o Y palabra o término a su hijo y uno dice, ¿cómo le dices eso a su hijo? ¿Estás oyendo lo que le estás diciendo? ¿Cómo? O sea, es por eso, porque hoy en día las palabras no les damos ese valor que tienen, los vemos de forma muy ligera y esto se ve mucho hoy en las canciones modernas. Usan muchas canciones un lenguaje muy soez, groserías, vulgaridades, y anda la gente bailando y bailando. Le están diciendo hasta de lo que se va a morir y ahí anda bailando. Por eso. El uso de las palabras se ha banalizado el sentido de las mismas. Sin embargo, para Dios esto no es así. Él se toma muy en serio nuestro lenguaje. En Efesios 4:29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y tengámoslo muy en serio.
Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de esta manera, contristamos al Espíritu Santo. Y eso es algo muy serio. Y es algo que nos tiene que poner bien alertas, porque es nuestro Dios. Quítese de vosotros toda, ¿qué dice? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí engloba muy padre todo lo que es lo que venimos diciendo, o sea, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, todo eso va conectado. O sea, a lo mejor no va en orden, pero todo eso tiene una relación muy, muy cercana. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Ahora bien, no se queda solamente en lo que debemos hacer a un lado, sino lo que sí debemos de practicar, que dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Nuestro lenguaje debe de ser para edificación, no para maldecir. La ira descontrolada que no es llevada al Señor es equiparable al asesinato. Vemos las noticias y vemos una nota en donde X persona fue asesinada y ¿qué decimos? Ay, o no sé, alguien cercano, un vecino, un compañero de trabajo que lo mataron en un asalto. Qué fuerte, qué feo, o sea, ¿cómo pudieron? Y más cuando es en una injusticia, algo que no fue un pleito donde él se metió, sino fue, bueno, hay muchas noticias hoy en día de ese tipo. Y uno dice, qué feo, o sea, que le caiga toda la justicia, ¿no? El peso de la ley. Pues Dios equipara a ese asesinato cuando nos enojamos de esta manera. Cuando nuestra ira nos lleva a pecar en el corazón. O sea, no tiene que llegar a los golpes o a más allá, pero cuando está en el corazón, Dios lo ve. Dice Mateo 5, 23 al 24, así que lleva tu ofrenda al altar, que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás llevar al altar y presentar tu ofrenda. En un comentario bíblico menciona lo siguiente, se me hizo bien interesante. Lo que Jesús está enseñando es que al acercarse a la casa de Dios, la ofrenda no será aceptable mientras haya un mal sentimiento entre un adorador y un hermano. La relación de uno con Dios no puede ser correcta cuando es mala la conexión con su semejante. O sea, Dios toma muy en serio esto, o sea, de si estamos enemistados o hay algo que traemos atravesado ahí en el corazón con algún hermano, o sea, Dios nos dice, espérate, quita tu ofrenda. Yo quiero la ofrenda de tu corazón. Eso es lo realmente importante. Dice primero de Samuel 15, 22 y 23, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como el rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto Samuel se lo estaba diciendo al rey Saúl. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de Dios. Un mandato de espera a Samuel. Él se adelantó y fue y ofreció sacrificio, y luego cuando le pidió Dios que exterminara al enemigo, dejó vacas, dejó al rey y hizo lo que quiso. Y Samuel le dijo, o sea, ¿para qué quieres todas esas vacas? O sea, no
Dios no va a ver tus ofrendas, Dios ve tu corazón. Te rebelaste delante de Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Podemos pensar, es que yo estoy de sol a sol en la congregación, yo vine a pintar solo todo el edificio y luego lo trapeé y limpié y quedó bien bonito y la gente ya me dijo que quedó bien padre allá, no sé, los azulejos del baño que pusieron. Y no, todo un adorador, ¿no? Pero estoy enojado con el hermano. Pero ando regando cizaña por allá. Dios no mira todo eso. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios quiere nuestro corazón. Respuestas de nuestro corazón. Nuestra vida realmente refleje eso. Y ya después de eso, cuando nuestro corazón está bien delante de Dios, bueno, viene todo lo demás. En Mateo 6, 12 y 14 y 15, dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí viene otro punto muy importante, el perdón. El perdón es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque cuando hay ira, hay enojo, hay amargura, el perdón tiene que ir ahí. ¿Por qué? Y es algo bien importante. O sea, realmente no es opcional en este sentido. Porque dice, si perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O sea, está condicionado y es así como... ubícate, o sea, el Señor, ¿cuándo te perdonó? No se compara todo lo que te perdonó con los 20 pesos que te debe aquel. Perdónalo, así como yo te he perdonado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos eso. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Y actuamos de una forma muy mezquina. De la falta de perdón viene la amargura, porque estamos ahí duro y dale con esto, es que me hicieron. Y ahí viene otra cosa importante, la autoconmiseración, victimismo. Es que pobre de mí, me hicieron esto, si yo soy bien buena onda, que no sé qué, bien trabajador y me hacen esto. Victimismo, eso es bien peligroso. No nos victimicemos, ubiquémonos. Y al pastor Raúl, pastilla de Ubicatex. Vayamos con el perdón por delante. Ahora bien, en este pasaje que leímos, donde dice que si te acuerdas en el altar que tienes algo con tu hermano, es más hablando como cuando alguien nos hace algo a nosotros y lo tenemos en el corazón, es que me hicieron. Pero en Mateo 5, 25 y 26 es al revés. Es cuando nosotros quizá le hicimos algo a alguien. Porque pasa las dos cosas. Nosotros ofendemos y también somos ofendidos por la gente. Dice así: si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Nadie lleva a juicio o sea, no dice eso si nosotros somos inocentes, nosotros somos los que vamos a llevar a juicio a la otra persona. En este caso, nos van a llevar a juicios porque nosotros hicimos algo. Y aquí nos manda el buscar una resolución de este conflicto, una mediación. O sea, si hicimos algo indebido o alguien tiene algo en contra de nosotros, pues resolvámoslo. Vamos con esa persona. ¿Sabes qué? Escuché esto o veo que, no sé, esta actitud, hay algo que necesitemos platicar con algún hermano, no sé. ¿Sabes qué? No sé, o a lo mejor pasó esto.
y ¿sabes qué? Yo estuve mal, perdóname. No, pues sí, ¿sabes qué? Es que sí me dolió. Y ahí surgen muchas cosas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo termina todo esto? Bueno, si los dos actúan maduramente y sabiamente, va a haber perdón, va a haber restauración. Y ya, o sea, y continuamos. Y por eso, a eso es lo que tenemos que ir, a la restauración. No más conflicto. Aquí nos anima a resolver esos conflictos. ¿Por qué? Porque había ocasiones en donde incluso dentro de la iglesia habían conflictos entre hermanos, conflictos fuertes que una de las partes decía, no, ¿sabes qué? Voy a ir a los tribunales, resuélvelo antes de que llegue ese punto. O sea, ¿por qué? Porque si llega a los tribunales es un muy mal testimonio. O sea, delante de los hombres, de los tribunales, de la gente que va a decir, mira, estos no pueden resolver sus conflictos entre ellos y vienen para acá para que los resolvamos. No dejemos que escalen los conflictos. A lo mejor ya tenemos algún conflicto con alguien que ya está un poquito fuerte. Bueno, no dejemos que escale más. Y si es algo que todavía está en buen tiempo, pues con mayor razón. Hoy en día en redes sociales vemos mucha gente que ha sido lastimada por pecados de la lengua que nacieron por enojos, iras, diferencias no resueltas. Y todo esto daña y fuertemente. O sea, hay familias que se van a alguna congregación lastimadas o lastimaron a mucha gente en alguna congregación. Y vemos en redes que hay mucha amargura en todos lados. No lleguemos, lo que haga el mundo no podemos evitarlo, pero dentro de la iglesia tenemos esta exhortación de parte de Dios. Resolvamos nuestros conflictos. Vayamos con el perdón por delante. No quiere decir que solapemos negligencias o pecados o cosas así, pero aún en el pecado podemos ir y exhortar al hermano con amor, buscando la restauración. Va a haber veces donde uno tiene que hablar fuerte, está bien, pero en el corazón va a ir quiero que mi hermano resuelva esto, quiero que mi hermano esté bien delante de Dios si hay algún pecado o alguna situación. La restauración tiene que ir por delante, el perdón tiene que ir por delante. Dice Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonio y calumnias. Aquí creo que engloba varias enseñanzas que vamos a estar viendo respecto al corazón. Del corazón viene todo esto. O sea, si hay una parte donde justifica o dice, sí, naturalmente te puedes airar en alguna situación, sin embargo, cuida tu corazón de no pecar contra Dios y contra los hermanos, porque del corazón proviene todo esto, la raíz. Cuando alguien ya asesinó a otra persona por alguna situación, algún conflicto entre personas, entre dos partes, es porque eso estuvo en el corazón mucho tiempo antes. Y es lo que Jesús está atacando aquí. Vayan a la raíz, vayan a la raíz. Porque cuando vemos estos pecados consumados es porque se pecó en el corazón mucho tiempo antes. Dice Santiago 1, 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios también se enoja, sin embargo Dios es justo.
Todo lo que hace Dios lo hace en justicia. O sea, incluso vemos que Dios dice, tú no te vengues, porque tú no eres justo. Él sí se puede vengar y va a hacer justicia en ello, pero nosotros no. Cuidémonos de esto. ¿Por qué? Porque la ira, cuando nos apasionamos, porque la ira es hay emociones muy fuertes y en esas emociones podemos cometer muchos pecados. Cuidémonos de esto. Y dice desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando. O sea, como dice nuestro pastor, seamos intencionales. Intencionalmente yo veo esto, desecho eso. No espero a que solito, porque solito no se desecha, desechémoslo. Y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Porque venimos aquí semana tras semana y escuchamos la palabra, pero ¿qué hacemos con esa palabra? Somos hacedores de la palabra. Vamos a casa y leemos las escrituras, estamos leyendo la Biblia, pero obedecemos esa palabra, somos hacedores o como aquí dice, oidores solamente. ¿Por qué? Porque si solo somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. No se trata de buenas intenciones nada más, sino de obedecer, dar respuestas. Y a veces uno puede sentirse así como que, es que no sé, bueno, pidamos ayuda. Primeramente vayamos al Señor. Y con Él sí podemos ir. Señor, es muy fuerte este conflicto con esta persona. Pero yo sé que tú me llamas al perdón. Y tú me vas a ayudar. Y podemos ir con el pastor o con algún consejero. Y eso es bueno porque también manifiesta el que no queremos quedarnos así, sino queremos perdonar o resolver nuestros conflictos entre hermanos. Pero hagámoslo. Tengamos cuidado con diseminar calumnias, chismes, murmuraciones. Es muy destructivo todo eso. Porque a pesar de que a veces hay cosas que pueden ser así como que tentadoras de, sí, el oído siempre quiere escuchar, a ver qué van a decir. Pero ¿qué pasa cuando hablan de nosotros, alguien más? Hay uno realmente medita y dice, sí, es cierto, es bien dañino la murmuración, el chisme. Guardémonos de eso. Porque vimos con Coré cómo pueden terminar las cosas. A lo mejor no se abre la tierra y bueno, no sé. Pero sí puede causar muchos conflictos. Gente se puede perder. O sea, gente que dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de Dios. Yo sí conozco gente así. Que me he encontrado gente que tiene una amargura muy particular contra Dios y contra la iglesia, particular contra los cristianos. Y rascándole ahí, escuchando, es que alguna vez fue alguna congregación y le hicieron daño. Tengamos mucho cuidado porque no estamos para eso, estamos para edificarnos. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. ¿Sale? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tú nos exhortas, Señor. Y nos exhortas para crecer, Señor, porque todo esto es para bien, Señor, para el bien de tu iglesia y de nosotros como personas, Señor, de forma individual y colectiva. Tú quieres que vivamos en armonía, que te reflejemos a ti, que reflejemos a Cristo en esta tierra y conflictos van a haber, Señor, pero porque somos carne. Sin embargo, aún en los conflictos tú quieres que te reflejemos. Señor, queremos crecer en ellos, Señor. Lo que cada uno en lo particular tú nos hayas hablado, Señor. Queremos darte respuesta, Señor, y crecer. Perdónanos cuando hemos dañado personas por comentarios o cosas actitudes quizá con las que dañamos a otro hermano, Señor. Perdónanos y
Queremos dar respuesta en ellos, Señor. Queremos amarnos como hermanos, como iglesia, como tú nos amaste, Señor, como tú nos amas. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de los que están aquí, por los que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Que tú nos redargullas, Señor, en lo que tú conoces en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que damos respuesta a ello, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.